¿ya? La oferta la hemos considerado como la cantidad de un determinado bien, producto o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio, ¿no ve? Al igual que en la penúltima clase hemos hablado de la curva de la demanda, nosotros hemos hablado de la curva de oferta. La diferencia entre la curva de demanda y la curva de oferta es que a medida que el precio va aumentando, la cantidad demandada va disminuyendo. ¿No veo? Es decir, si el precio era 5.500 bolivianos, la cantidad demandada es de 800. Pero si disminuye el precio a 4.000 bolivianos, la cantidad demandada llegaría a ser de 1.500 unidades. Ese es un simple ejemplo. Si disminuimos el precio, la cantidad demandada va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque los usuarios, porque los clientes ya tienen más posibilidades para comprar dicho artículo, dicho producto, dicho bien o dicho servicio. Ahora, con el tema de la oferta, nosotros hemos dicho que sucede todo lo contrario. ¿Qué significa? Que a medida que el precio va disminuyendo, la cantidad ofertada, lo que nosotros vamos a producir, lo que nosotros vamos a vender o lo que va a entrar en transacción, también va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro, bueno, en nuestro caso, como los vendedores, ya no es tan rentable, ya no es tan apetecible vender si el producto, si el precio de venta es menor. Mientras si el precio de venta es mayor, es más apetecible porque vamos a tener más ingresos. Entonces, eso lo hemos determinado como la curva de oferta, ¿no? Dentro de la curva de oferta, a cada determinado precio hay una cantidad ofertada que está dispuesto a ofrecer el vendedor. Hemos dicho también que la oferta es una función, es como esto, una función. Y la cantidad ofertada es un valor, una constante, sale 21 como este ejemplo. ¿Qué significa que es una función? Que esta línea recta o esta curva, dependiendo del gráfico, puede variar, se puede ir hacia abajo o se puede ir hacia arriba, dependiendo del análisis que nosotros hagamos. También hemos hablado que en el caso de que exista un mercado equilibrado, se tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada. Con eso se cumple un mercado equilibrado. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos un mercado equilibrado? Entonces las fuerzas de oferta y demanda van a actuar sobre el mercado y automáticamente el mercado va a tender siempre al equilibrio. El mercado de alguna manera siempre tiende al equilibrio, siempre tiende a equilibrarse. De ahí es donde viene la famosa frase de la mano invisible de la economía, ¿no? Que si algo está destrozado, el mercado automáticamente busca la manera de ajustarse. Entonces, con eso en mente, la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofertada, la curva de oferta, o en este caso la cantidad demandada, va a ser igual a la cantidad ofertada. Vamos a dibujar un gráfico donde ya no vamos a poner QD o Q sub 0 o QO, perdón, cantidad ofertada. Simplemente vamos a ponerle Q porque estamos hablando de la cantidad de objetos que se están produciendo. Entonces, en este caso, aquí vemos una intersección, que existe un punto en estas dos rectas en donde existe el equilibrio. Este punto es la cantidad de equilibrio que existe en el mercado, ¿ya? No necesariamente tiene que ser exacto, es decir, 1.000 unidades no significa que si nosotros ofertamos o existen 1.001 unidades o 999 unidades, entonces se pierde el equilibrio. Esto es un aproximado. Siempre va a estar un aproximado, pero nos indica más o menos un rango en el cual tiene que haber ese equilibrio. Después hemos hablado, bueno, ya hemos hecho nuestro primer ejercicio, hemos hablado de hallar el punto de equilibrio de las siguientes funciones. La función de la oferta estaba escrita de la siguiente manera. La cantidad ofertada es igual a 2 por el precio más 5 y la cantidad demandada es igual a menos 3P más 18. Cuando nos dice el ejercicio que tenemos que hallar el punto de equilibrio, eso intuitivamente nos indica que la cantidad ofertada tiene que ser igual a la cantidad demandada, es decir, igual a Q.
Por lo tanto, ya no vamos a escribir esta función como Q sub O. Simplemente vamos a escribirle como Q, porque existe un equilibrio. Esta otra función ya no la vamos a escribir como Q sub D, cantidad demandada. Simplemente la vamos a escribir como Q. Ahora, aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones con dos variables, la cantidad y el precio, y con dos ecuaciones. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que tenemos que resolver nuestro sistema de ecuaciones y hallar el valor óptimo de Q y el valor óptimo de P. En este caso, P nos indica que es 2.6 y Q es menos 10.2. Hasta aquí ha quedado claro el tema de la oferta y de la demanda. Entonces, nos vamos a un punto. ¿Dónde está esto? Vamos a hablar de las proyecciones de la demanda. Bien, este es el tema, bueno, no el tema, este es uno de los puntos más importantes en el estudio de mercado. Esto nos indica cuánto más o menos se está demandando de cierto producto, cuánto es lo que está requiriendo la población. Si estoy hablando de manzanas, ¿cuántas manzanas más o menos están necesitando la población? ¿Para qué sirve la proyección de la demanda? La proyección de la demanda nos sirve y es la parte más fundamental o una de las partes más fundamentales en la formulación del proyecto porque nos permite determinar el tamaño de la planta. Hemos hablado de las plantas de litio, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer antes de hacer los estudios correspondientes es saber qué tamaño va a ser nuestra planta. Va a ser una planta mediana, una planta grande, una planta pequeña, qué tamaño tiene que tener esa planta. Y eso se determina en base a varios factores. Uno de los factores son los insumos y otro de los factores es la cantidad demandada. ¿A quiénes vamos a vender? Y estas personas, vuestros gobiernos, vuestros países, ¿cuánto nos piensan comprar? Entonces, esta es una parte crucial de las predicciones de demanda. Bien, nos vamos a... Esto más que todo es un punto práctico, no es tanto, no es tanto teórico. Así que nos vamos a dar un ejemplo para el tema de las proyecciones para que ustedes puedan analizar. ¿Ya? Antes que nada, vamos a analizar entre las diferentes proyecciones de la demanda. La más importante son las tasas, las proyecciones mediante tasas. Un segundito. Tenía un ejercicio que anotado para que podamos ver. Ya. A esto le vamos a llamar el método de tasas. ¿A qué se refiere el método de las tasas? El método de las tasas es un método de proyección. En este caso es generalmente utilizado, aquí lo tenemos, utilizando para la proyección de la población. Entonces, cuando nosotros hacemos este método de las tasas, generalmente lo vamos a utilizar para la proyección de la población, es decir, cuánto está creciendo la población. En este caso, la población van a ser nuestros clientes, ¿no ve? Entonces, con el método de las tasas, nosotros vamos a poder determinar el crecimiento poblacional.
¿Ya? ¿Qué significa eso? Imaginemos lo siguiente. Este método se utiliza, como les he dicho, para la población. ¿En qué se basa este método de las tasas? Se basa en que, por ejemplo, si aquí tenemos, si aquí tenemos una pareja, ¿ya? Una pareja casada, esta pareja, tarde o temprano, va a tener sus hijos. Se va a casar y va a tener sus hijos. Aquí le podemos poner como 3 hijos. Uno, dos y tres. Esta pareja tarde o temprano va a tener 3 hijos, ¿ya? Ahora, lo que va a suceder a continuación es que cada uno de estos hijos también va a tener su respectiva pareja y también va a tener otros hijos. Es decir, de este van a tener otros, por ejemplo, 2 hijos. Uno, lo mismo vamos a considerar en el segundo hijo. Se va a casar y va a tener otros 2 hijos. Y lo mismo con el tercer hijo. Se va a casar y va a tener otros hijos. Ahora, si se dan cuenta, y esto es lo que me interesa más, si se dan cuenta, y esto es lo que me interesa más, es de que existe un efecto multiplicador en la familia. ¿Qué significa que existe un efecto multiplicador? Ya. ¿Qué significa que exista un efecto multiplicador? Que si había una pareja, esta pareja tenía 3 hijos, simplemente si hacemos un análisis simple, hacemos un análisis matemático, vamos a decir que aquí va a ser otros tres hijos más, otras 3 descendencias más, tres, tres, tres. Sin embargo, eso no es cierto. Cuando esta pareja tiene sus 3 hijos y ellos tienen sus parejas y tienen otros 2 o 3 o 4 o un hijo, lo que empezaba con 1, con 3, termina siendo 6. 1, 3, 6. Y estos seguramente van a tener otros 2 hijos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 3, 6, 12. Y se va incrementando como si fuera un árbol, ¿no ven? Para eso se utiliza el método de las tasas. Ahora yo les voy a explicar cuál es la fórmula. ¿En qué se basa el método de las tasas? El método de las tasas o las tasas de crecimiento se basa en que la fórmula es la siguiente. La fórmula para calcular mediante el método de las tasas es la población final va a ser igual a la población inicial, va a ser igual a la población inicial por un factor de crecimiento. 1 más i uno más i elevado a n. Ah, la población final va a ser igual a la población inicial por factor de crecimiento 1 más i elevado a la n. Donde, aquí lo vamos a anotar,
donde la PF significa población final P sub 0 significa población inicial y llega a ser tasa de crecimiento y el n minúscula va a ser el número de periodos. Población inicial, población final. Entonces, población inicial, población final. Final, tasa de crecimiento y número de periodos. Bien, esta es la fórmula para hallar la proyección de una demanda o de un cierto artículo. La población final es igual a la población inicial por 1 más y es la tasa de crecimiento elevado a n, que n significa el número de periodos. ¿Ya, muchachos? Entonces, si yo quiero determinar la cantidad o quiero proyectar la demanda a cierto periodo de tiempo, necesito por lo menos la demanda base, lo que es la población inicial, la cantidad de demanda multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. ¿A qué crecimiento, a qué ritmo están creciendo? Todo elevado a n, al número de periodos. Para eso nos vamos a dar un ejemplo, nos vamos a dar un ejercicio. Vamos a ejercicio número 2. Vamos a poner determinar la demanda del producto X, la demanda del producto X. Aquí lo logramos hasta determinar la demanda en el año 10 del producto X, sabiendo que crece a una tasa del 5% y su demanda actual en el año 1
es de 1000 unidades. Ya. Bien, vamos con nuestro primer ejercicio. Determinar la demanda en el año 10 del producto X, sabiendo que crece una tasa del 5% y su demanda actual en el año 1 es de 1000 unidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este tipo de ejercicios? Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál de estos es la población final, la población inicial, la tasa de crecimiento y el número de periodos. Para eso nosotros vamos a utilizar nuestra fórmula, ¿ya? Vamos a utilizar la población final es igual a la población inicial por uno más i elevado a la e. Ahora la pregunta es, a modo de sustituir, ¿cuál es la población, o perdón, cuál sería la cantidad demandada inicial? ¿Quién me colabora? ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué dicen? Inge, ¿cómo digo? No lo escuché bien. Ya del ejercicio uno, determinar la demanda del año 10 del producto X sabiendo que crece a una tasa del 5% y su demanda actual en el año uno es de 1000 unidades. ¿Cuál es la demanda? Bueno, en este caso, la población inicial de la demanda, según el ejercicio. ¿Cuánto es? ¿Cuántos, muchachos? Tenemos en el chat. 1000 unidades, dice Armindo, exacto. Entonces, lo único que tenemos que hacer, dule igual, 1000 unidades. Ya, agregaremos, esto estudio, Arminda, ¿qué más tenemos? A Alba, ya, suficiente. En este caso, nosotros tenemos una demanda inicial de 1000 unidades. Entonces, donde dice P inicial o población inicial, también la podemos considerar como una demanda. Entonces, en vez de escribir P sub 0, nosotros vamos a escribir el valor inicial, 1000 unidades. También nos dice que crece a un ritmo o una tasa del 5%. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar lo que es el i y vamos a colocarlo al 5%. También nos indica que queremos determinar la demanda del año 10, sabiendo que crece una tasa y su demanda actual en el año 1 es de 1000 unidades. Ahora la pregunta es, el número de periodos, ¿cuántos periodos han transcurrido entre el año 1 y el año 10? ¿Quién me puede indicar? 10, Inge. 10, Uno, Inge. 1, Bianca dice 1. Aquí tenemos a alguien en el chat. Arminda dice 9, Karen dice 9. Exacto. Arminda y Karen están en lo cierto. Lo que ocurre son 9 periodos. ¿Dónde está Arminda? Karen. ¿Quiénes más han respondido? Oscar. Perfecto. Ya. ¿Por qué pasan 9 periodos y no pasan 10 periodos, como estaban indicando unos?
Por ejemplo, si estoy en el año 2000 o 2001 al 2002, ¿cuántos años ya han pasado? Simplemente ha pasado un año, ¿verdad? Del 2001 al 2003 han pasado 2 años. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente lo único que estamos haciendo es hacer una simple resta del periodo final, en este caso el periodo 10, menos el periodo inicial, en este caso el año 1. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que el número de periodos va a ser de 9 años. Han pasado 9 años. El uno nunca lo contamos. Entonces ya tenemos esto. ¿Cuánto nos sale la demanda final? La población final. 1551, Inge. José Antonio nos... 1551,32, ingeniero. Ya. A ver, esto, 551,32. Nombres, Jorge Antonio, Almenar. Jorge Antonio. Almer y Jorge Antonio. 551. Aide, Bianca y Jennifer también. Aide, Bianca y Jennifer. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos una cantidad sí, una cantidad demandada a futuro de 1551,32 unidades. Así es como determinamos este ejercicio, ¿no? Parece un ejercicio demasiado sencillo, no parece tan complicado y la verdad es así, no son complicados los ejercicios para el tema de la proyección de la demanda, pero siendo sinceros, la proyección de la demanda nunca te va a decir tengo una demanda inicial de esto, tengo una demanda inicial de aquello. Para que ustedes hagan sus proyectos, van a tener datos un poquito más alocados, no van a tener datos tan sencillos, por decirlo así. En primera, ustedes no van a tener la tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento yo les he dado como un bonus. Lo que ustedes van a tener van a ser datos que ustedes agarren del análisis de las encuestas, como lo que tenemos ahorita en el pizarrón. Vamos a considerar que nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos, que hemos hecho estudios, hemos hecho investigación y hemos visto que la cantidad demandada de cierto producto o el consumo demandado de cierto producto se ve en la siguiente tabla, ¿ya? En el año 1 yo tengo un consumo de 7.828. En el año 2 tengo un consumo de 8.476. El año 3, 11.855. El año 4, 11.419. El año 5, 14.071. El año 6, 14.155. Generalmente cuando nosotros hacemos proyectos, lo que queremos es proyectar hasta un cierto tiempo. En este caso yo voy a proyectar el consumo hasta el año 11. ¿Se está viendo el Excel? ¿Se ven Sí, los... Inge. Ya, perfecto. Entonces lo que nosotros queremos hacer es hallar las proyecciones. Queremos hallar estas proyecciones para los demás años. Nosotros queremos hallar las proyecciones para los demás años. Este es un ejemplo ya de la vida real, no por los números, sino porque estos datos son los que ustedes van a tener generalmente al hacer los proyectos, bueno, al elaborar los proyectos,
se cuenta con estos datos, datos históricos, datos que pueden encontrar en la bibliografía, datos que pueden revisar en documentación. Por ejemplo, si estamos hablando de la batería o las baterías de litio, lo que nosotros podríamos hacer es revisar el consumo que tienen otros países y cada cuánto se ha consumido, por ejemplo, en el año 2020, en el año 2022, en el año 2021, en el año 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo quiero hacer es cuánto se va a consumir en el año 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029. Entonces, aquí tal vez lo podemos poner ya con años para incluso complicarlo un poquito más. Entonces, el año 2023 ha habido este consumo, 2022 este consumo, el 2021 este consumo, el 2020, el 2019 y el 2018. Lo que nosotros queremos es, si vamos a implementar, si vamos a implementar el proyecto, ¿cuánto se va a consumir en el año 2024, en el año 2025, el año 2026, el año 2027 y el año 2028? Estos datos, esto es lo que generalmente se ve en el tema de proyectos, ¿ya? Datos en bruto, ya no el ejercicio que lo hemos visto de una manera sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar estos datos podría ser la tasa de crecimiento. Recuerden que hemos hablado que necesitamos conocer la tasa de crecimiento, a qué ritmo están creciendo o a qué ritmo está creciendo el consumo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos que hallar una tasa de crecimiento, pero de dos diferentes valores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula una tasa de crecimiento? ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento? ¿Quién me puede explicar? ¿Cómo hacemos la tasa de crecimiento? Lo que tenemos se podría despejar de la ecuación media. Determinar la demanda o determinar el consumo de los años 2025 al un segundo al 2020. Con los datos históricos. Entonces ya que tenemos nuestro ejercicio 2 para que se entienda mucho mejor, determinar el consumo de los años 2024 al 2028 con los siguientes datos históricos. Bien. El primer paso cuando nosotros tenemos este tipo de datos es determinar la tasa de crecimiento, a qué ritmo están creciendo o a qué ritmo está creciendo el consumo. Podemos determinar la tasa de crecimiento respecto a diferentes años, respecto al año 2018 con el año 2019. ¿Cómo se calcula esa tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento se puede calcular de la siguiente manera.
Bueno, aquí primero creo que tengo a alguien me ha respondido. Se podría despejar de la ecuación int. Muy bien, César. Vamos a hacer el método que nos indica César. Le pondremos ecuación, ecuación. Bien, vamos a hacerlo primero de la manera intuitiva. Cuando hablamos de crecimiento nos referimos a cuánto ha variado respecto a cierto año, es decir, ha variado desde el año 2019, 8.476, el año 2018, 7.828. Entonces, si se dan cuenta, esta diferencia es lo que ha incrementado el consumo, ¿verdad? Si resta, muy bien, Dulce. Julia nos dice que se resta justamente lo que estamos viendo y de ahí se ve el crecimiento. Entonces, justamente como dice Julia, nosotros estamos restando lo que ha crecido. 8.476 menos 7.828. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso, muchachos?